Soy profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México, soy María Isabel Gracida Juárez y soy profesora de tiempo completo tanto en el bachillerato del Colegio de Ciencias y Humanidades como en una de las maestrías de la Facultad de Filosofía y Letras. Básicamente hay, digamos, una necesidad de estar al día respecto a lo que es la lectura en términos generales, y esa necesidad va proveyendo de distintas categorías o de distintas clasificaciones. Una más de las que ahora proporciona PISA es la de los textos continuos, discontinuos o mixtos. El propósito es, en todo caso, que el docente se familiarice también con esta nueva clasificación, que lo que hace es ayudarle a redondear, digamos, todo el sentido de para qué se lee en el aula, con qué propósitos, y a mí me parece básicamente con qué distinción se tiene que ir familiarizando el alumnado, porque no todo se lee de la misma manera, porque no todo tiene el mismo sentido, porque no todo se recibe ni de parte de los estudiantes, ni se concibe de parte del profesorado como una sola ruta, como una sola manera de abordar los textos. Bueno, este material, al haber surgido de una encuesta que se hizo con estudiantes de finales de la secundaria y principios del bachillerato, básicamente va dirigido al profesorado de secundaria y del bachillerato. Es, digamos que una idea de transición entre lo último que se ve en la enseñanza hasta ahora obligatoria de la secundaria y las necesidades con las que requeriría llegar cubiertas el alumnado al principio del bachillerato. Entonces es para este tipo de profesorado en estos ámbitos, en estos grados. En el caso del trabajo con los textos continuos, la lógica está relacionada con una clasificación de los textos de acuerdo a una gradación en su dificultad. Esa es, digamos que la premisa, es el punto de partida. Pero la organización, además de esto, está, digamos, prevista con textos escolares, con textos que se ven en el aula y que responden, digamos, a una tipología, por un lado, textos narrativos, textos expositivos, textos argumentativos, y por el otro lado, a la definición de ciertos géneros que también son, digamos, naturales cuando se trabaja en el salón de clase. Estos géneros, en este caso, fueron la biografía. Luego de esto tenemos un texto expositivo de divulgación científica, un cuento para que se aborde también todo el tema de la ficcionalidad. Luego de esto, dos textos argumentativos que son, digamos, dentro del espectro de la clasificación, los textos que presentarían mayores dificultades, tanto en su enseñanza como en su comprensión. En este sentido, se decidió optar por dos textos argumentativos como muy canónicos, que son, por un lado, la entrevista, que lo que hace es, a partir de un tema pues, que tiene o que presenta algún conflicto, que es polémico, a partir de eso, dos personas dialogan, digamos que es el texto argumentativo por excelencia. Y el otro texto, pues naturalísimo, es el artículo de opinión, que está ya en esa zona en la que se debió prever, digamos, una lectura de la noticia, en fin, para que se entienda por qué alguien analiza un tema, un asunto, y desde dónde lo hace, con qué finalidad, con qué herramientas intelectuales, con qué herramientas para el aula, qué es lo que va a ir, digamos, notando el alumno con esta gradación. Empezaríamos de lo que presenta menores complicaciones, porque con el texto narrativo estamos siempre más familiarizados, a lo que presenta complicaciones más notables y que, digamos, sería el último piso
de lo que la OCDE ha considerado debiera ser la forma de leer, una forma ya muy analítica y muy crítica de un alumno entre los 14 y los 16 años. Yo creo que las sugerencias están dadas básicamente en la propia estructura del material. Por un lado, se hace una presentación de pues, el tipo textual, el género al que pertenece el texto que se va a leer, pero un gran hallazgo que me parece que es central, no solo en este texto, sino también en los otros y que fue parte de la concepción de los materiales, es que no solo se hiciera el análisis como tal, sino que los materiales cuentan con una zona, al finalizar cada uno de los análisis, de sugerencias didácticas. Sabemos que todos leemos desde quiénes somos y cómo somos, desde nuestras experiencias lectoras, desde nuestras experiencias de vida, desde la organización que nos requiere un programa o un currículo. Entonces no se puede decir nunca que todos leemos de la misma manera, de tal forma que lo que aquí se propone es hacer un análisis, ver por dónde cada uno de esos textos puede ser abordado y finalmente dar sugerencias didácticas al profesorado que pueden ser, pues, para que las retome en algún momento de sus actividades en clase o simplemente para que él imagine otras a partir de estas. Entonces, creo que eso hace que el material sea redondo pese a su brevedad, porque es un material que concibe, digamos, que todo el círculo de trabajo, desde el análisis mismo hasta el hecho de que si está realizado para el profesorado, pues haya una construcción también de carácter didáctico. A mí me parece más que relevante que el asunto de cómo leemos, no solo en toda la, digamos, la formación que integra PISA o que de alguna manera está considerando en cuanto a países, sea algo que se difunda. Pero además de esto, creo que lo valioso de este trabajo y de otros que se realizan en distintos ámbitos y indiscutiblemente en el Instituto Nacional de la Evaluación Educativa es que podamos mirarnos dónde estamos, no solamente respecto a cómo nos clasifica una entidad, sino que podamos mirarnos más profundamente qué hacemos todos los días en el aula, qué hemos dejado de hacer, cómo lo hacemos, para que con base en esto tengamos mayores posibilidades de trabajar con la lectura. Si no hay un trabajo con la lectura, no solo en el área de lengua y de literatura, sino en todas las asignaturas, no hay un trabajo con el aprendizaje, por tanto. Entonces, en este sentido, cada vez que haya materiales que apunten hacia la necesidad de tener mejores lectores de mayor calidad en este país, pues estaremos apuntalando también un futuro distinto para el propio país y yo creo que algo central, construyendo ciudadanía, que es lo que tiene de valioso, que tiene de generoso el que la gente lea y se inscriba en lo que está leyendo.